tardes, doctora Mariana Oscos Gil y compañeros en general. Los compañeros Andrés Pedroso Garay, Ever Palacios Baloyes y José Dolores Castro Quejada, estamos aquí presentes para presentarles el informe de la investigación del tercer avance investigativo, las brechas de aprendizaje en las instituciones educativas del departamento del Chocó y opciones alternativas para reducirlas. Iniciamos con la contextualización. El departamento del Chocó es uno de los departamentos más ricos en diversidad étnica, cultural y natural de Colombia. Está ubicado en la región del Pacífico colombiano, limita al norte con Panamá y el Mar Caribe, al sur con el Valle del Cauca y al oriente con Antioquia y Risaralda, y al occidente con el Océano Pacífico. Esta posición geográfica privilegiada le ha otorgado una abundante biodiversidad y una riqueza hídrica incomparable, convirtiéndolo en uno de los territorios más lluviosos del planeta. Sin embargo, en riqueza natural, contrasta profundamente con los niveles de pobreza, exclusión social y abandono institucional que históricamente ha enfrentado la región. La falta de oportunidades y la baja inversión estatal ha perpetuado un ciclo de precariedad que incide directamente en la calidad de vida de la población y limita el acceso a una educación transformadora. Vamos con el planteamiento del problema. El Chocó enfrenta una crisis educativa que impacta su desarrollo. Muchos son los desafíos estructurales que afectan la educación en la región. Abordando factores como la corrupción, la falta de inversión, la desconexión en las políticas nacionales y la realidad local. El conflicto armado y el reclutamiento forzoso se suman a los numerosos obstáculos que tienen niños, niñas, adolescentes y jóvenes para acceder a la educación en el Chocó. Tratamos de resolver el siguiente interrogante para efecto de continuar con esta investigación. ¿Cómo reducir las brechas de aprendizaje a través de un proyecto de desarrollo educativo en las instituciones educativas del departamento del Chocó? Se argumenta que la educación debe ser vista no solo como una herramienta de aprendizaje, sino como un mecanismo de transformación social que fortalezca la identidad cultural y los valores comunitarios. Se resalta la axiología como un eje fundamental en la formación ciudadana, promoviendo la ética y la responsabilidad como medios para contrarrestar la corrupción y la desigualdad. Asimismo, se analizan experiencias de educación alternativa, incluidas las iniciativas generadas por comunidades de origen religioso y cultural, que han logrado generar impacto en el tejido social a través de enfoques pedagógicos basados en convivencia y liderazgo. Justificación. La afrocolombianidad en Colombia presenta una rica herencia cultural y una identidad cultural profundamente enraizada en la historia del país.
Sin embargo, en términos de acceso y calidad educativa, las comunidades afrocolombianas enfrentan desafíos significativos que reflejan desigualdades históricas persistentes. A continuación, los dejo con el compañero Ever, que les va a hablar de los objetivos, la hipótesis y las variables. Temática. Muy buenas tardes, doctora Mariana Hostos, queridos doctorantes. Basado en esta problemática, hemos decidido eh, tener un objetivo. El objetivo general es analizar cómo la crisis social y las condiciones estructurales de desigualdad en el Chocó repercute en la calidad, el acceso y la permanencia en el sistema educativo de una sociedad pacífica, culturalmente reconocida y comprometida con la conservación de la biodiversidad. Y aquí tenemos unos objetivos específicos. El primero es identificar las principales limitaciones estructurales y socioculturales del sistema educativo en el Chocó. El segundo, reconocer las principales problemáticas sociales como pobreza, violencia, exclusión, falta de infraestructura, que inciden negativamente en el desarrollo del sistema educativo del Chocó. El tercer objetivo es explorar las percepciones de docentes, estudiantes, familiares sobre el impacto de la crisis social en los procesos de enseñanza-aprendizaje con respecto al cuidado del medio ambiente para fomentar el cuidado de la biodiversidad. El cuarto objetivo, valorar la formación, las formas en que la educación puede fortalecer la identidad cultural y los saberes ancestrales de la comunidad chocuana. El quinto objetivo es proponer estrategias didácticas que fortalezcan la identidad cultural en el sentido de pertenencia por el territorio y la conciencia ambiental para contribuir a la construcción de paz en el contexto histórico afectado por la violencia y la exclusión social. Ahora vamos a mirar la hipótesis que estamos planteando. La implementación de las tecnologías educativas como el uso de la aplicación Kahoot en las experiencias de enseñanza-aprendizaje mejora el aprendizaje significativo, mejora el aprendizaje de estudiantes y el desempeño del docente en sus estrategias didácticas y reduce la brecha del aprendizaje en las instituciones educativas del departamento del Chocó. Luego vamos a mirar las variables que son las variables dependientes y las variables independientes. La variable independiente, opciones alternativas para reducir las brechas. Tenemos la definición, son estrategias metodológicas o soluciones que buscan eliminar las desigualdades sociales existentes entre diversos grupos. La dimensión, rendimiento académico, acceso a recursos educativos, participación en el desarrollo de actividades educativas, los indicadores, resultados de pruebas de estado, como son las pruebas saber en Colombia, disponibilidad de recursos y asistencia y participación. Las técnicas o los instrumentos de recolección de datos, pruebas de desempeño, escolares periódicas, pruebas saber, eh, encuestas a estudiantes, así como también a docentes. Y en las variables dependientes tenemos la brecha del aprendizaje. Se define como las diferencias notorias entre los niveles de
de conocimiento entre los pobladores y competencias que existen entre distintos grupos de estudiantes. La dimensión, estrategias y o herramientas pedagógicas innovadoras, uso de recursos tecnológicos, planes de apoyo y en la escuela. Los indicadores. Los indicadores serían aplicación de pedagogías innovadoras, activas, emergentes, uso de recursos educativos digitales en clases, tutoriales, refuerzo. Y la técnica o instrumentos para recoger esta información hemos decidido que son encuestas ausentes, guías de observación y seguimiento, revisión de mallas curriculares, planes de clase en docentes que apliquen la pedagogía activa o emergente. Ahora los dejamos con el compañero Andrés Pedroso en la siguiente parte. El marco de referencia de nuestro trabajo tiene una importancia trascendental, ya que este evalúa todo el proceso de la investigación completa, iniciando desde los antecedentes, en donde hablamos de las investigaciones realizadas por la UNESCO, por la OCDE, por el Banco Mundial, por el Ministerio de Educación Nacional, acerca de todas las problemáticas presentadas en el departamento del Chocó. Luego seguimos con la fundamentación teórica. Hablamos de las teorías que hacen referencia o que sustentan este trabajo en cuanto a lo que respecta a la calidad educativa, a la equidad educativa, alternativas pedagógicas, las mismas brechas de aprendizaje como tal. Hablamos también de, en la parte 3, hablamos de los conceptos claves y en ellos hablamos de la definición de lo que es una brecha educativa, hablamos de lo que es calidad educativa como tal, la equidad, el contexto sociocultural y nos basamos en Vygotsky en esta parte. En la parte 4 llegamos entonces a lo que respecta al marco legal y normativo, en donde incluimos, por supuesto, la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación de 94, hablamos también del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al 2022 y al 2026, también incluimos el decreto 1860, que es el decreto de reglamentación de la educación formal en Colombia. Y por último, pero no menos importante, incluimos la ley 1620 de 2013, que es la ley de convivencia escolar. Seguimos luego a lo que son las brechas de aprendizaje en el departamento del Chocó, que son muchas las que nosotros encontramos, y en este caso mencionaremos la desigualdad al acceso de recursos tecnológicos, la deficiencia en cuanto a la infraestructura, las limitaciones en la formación docente, porque encontramos mucha desigualdad en ese campo, las dificultades en cuanto al pensamiento lógico, matemático, de comprensión lectora y por ende de pensamiento computacional. También notamos en este aspecto la ausencia del acompañamiento familiar. Toda la responsabilidad recarga sobre la escuela, el padre de familia se ha ausentado mucho de la escuela. Hablamos de el fortalecimiento de la parte intercultural y todas estas brechas hacen que sea una idea lo que se pretende como tal, ¿sí? Y otra muy distinta sea lo que hoy tenemos en el contexto educativo del departamento del Chocó. Luego de estas brechas, entonces vamos a lo que son las opciones alternativas para reducirlas. En este aspecto tenemos que tener en cuenta que se habla mucho de hoy, de las competencias de hoy, como por ejemplo el apoyo socioemocional, que es fundamental en la educación. Hoy hablamos también de la parte tecnológica, hablamos de la formación del docente, hablamos de la participación comunitaria en todos aquellos proyectos que ayuden a mejorar la calidad educativa de las instituciones en el departamento del Chocó. Hablamos de las políticas educativas que se han creado por el Ministerio de Educación para trabajar en el mejoramiento y fortalecimiento de la educación, teniendo en cuenta obviamente evaluaciones que nos permitan observar el proceso que tenemos.
También tenemos en cuenta aquí en el departamento del Chocó el apoyo extraescolar que hay y la influencia de los grupos armados en este aspecto. Tenemos que contrarrestar este tipo de influencias, buscando recursos educativos, tratamos de que en el departamento del Chocó pueda ser una alternativa también las residencias escolares tipo internado para aquellos estudiantes que viven en zonas muy lejanas y por supuesto aprender y enseñar a los estudiantes a manejar todo lo que tiene que ver con el pensamiento computacional. Todas estas son alternativas. Ahora, ¿cuál es el enfoque o paradigma que nosotros tenemos? Nuestro enfoque como tal nos permite identificar a una simple vista que la realidad de la educación en el departamento es desigual, ¿sí? Que no es lo mismo, no es solamente comprender cómo está la situación en el departamento, sino también proponernos transformarla a través de acciones lógicas y asertivas que nos permitan ver un mejoramiento en la sociedad del departamento del Chocó como tal. Llegamos a la parte número 8, que respecta a la formación y el acompañamiento de los docentes. Y aquí incluimos principalmente el acompañamiento y la formación en competencias, la inclusión y la diversidad, importantísimo. Capacitarnos y capacitar a los maestros de la zona en cuanto a metodologías activas, en pensamiento computacional, en conocimiento cultural, en evaluación formativa. Debemos tener en cuenta que se evalúa formativamente y que debemos, nuestra evaluación debe ser progresiva y de enseñanza para la vida. Que el desarrollo del profesional docente como tal sea continuo. No nos podemos quedar en una sola etapa de la vida, en una sola competencia, en un solo campo, mientras que nuestras generaciones, las generaciones que pasan por nuestras manos, cada día son más innovadoras. Y por último, la parte del acompañamiento pedagógico que es fundamental para el crecimiento del docente. ¿Cuáles son esas estrategias innovadoras que se pueden implementar para mejorar la calidad de la educación en el Chocó? Hablamos, uno, de utilizar modelos ABP, modelos de aprendizaje basados en proyectos o aprendizajes basados en preguntas. Hablamos aprendizajes basados en problemas. Hablamos de la parte del aprendizaje colaborativo y la importancia de identificar que no es lo mismo un trabajo en equipo que un trabajo colaborativo, fundamental. Utilizamos mucho la gamificación, que ha sido uno de los booms del siglo XXI, la Flipped Classroom, que son las aulas invertidas, el Design Thinking, que es el diseño de pensamiento, el diseño basado en retos también es muy importante, el pensamiento computacional, como lo mencioné ahorita, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del contexto, basado en el contexto. Aun cuando estamos en contextos completamente diferentes, somos seres humanos todos y tenemos la misma importancia y tenemos el mismo derecho a una educación de calidad según lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 67. Todo esto que hablamos aquí en el marco de referencia nos permite concluir diciendo que el marco de referencia de nuestro trabajo permite comprender las brechas de aprendizaje que están en el departamento del Chocó y que estas no son un sinónimo aislado, sino que de una u otra manera son el resultado, la consecuencia de los factores estructurales estructurales, pedagógicos y sociales que están interconectados. Y nosotros lo que buscamos es, a través de esta investigación, identificar cuáles son esas causas, proponer acciones contextualizadas, enfocarnos en mejorar la calidad y la equidad educativa, teniendo en cuenta que la implementación de herramientas tecnológicas, de pedagogías adaptativas, del uso del contexto para la enseñanza, según lo que dice Vygotsky, es una necesidad para poder garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes una educación transformadora, una educación digna y una educación de calidad como lo plantea la ONU en el ODS número 4. Muchas gracias.